El dulce aroma a canela y azúcar inundaba mi cocina, un reflejo del amor que sentía por mi familia. Pero una llamada estaba a punto de revelarme que ese amor, para mi propio hijo, significaba algo muy distinto. El teléfono sonó justo cuando sacaba del horno una bandeja de galletas de avena, mis favoritas, las que solía prepararle a mi hijo Marcos cuando era niño, y llegaba del colegio con las rodillas raspadas y el corazón lleno de pequeñas tragedias infantiles. Ahora Marcos tenía 32 años, una esposa, Laura, y desde hacía exactamente 3 meses y 4 días, una hija, mi nieta, Sofía. El olor a canela y azúcar inundaba mi pequeña cocina, un aroma a hogar, a calidez, a amor. Un amor que estaba a punto de descubrir. Mi propio hijo no comprendía en lo más mínimo. ¿Mamá? La voz de Marcos sonaba extrañamente animada, casi eufórica, a través del auricular. De fondo escuché el balbuceo suave de Sofía. Mi corazón dio un vuelco de alegría. «Hola, mi vida. ¿Cómo están mis amores? ¿Cómo está esa princesita?», pregunté, apoyando el teléfono entre mi hombro y mi oreja mientras colocaba las galletas en una rejilla para que se enfriaran. «Estamos genial, mamá, genial. De hecho, por eso te llamo. Laura y yo tenemos una noticia increíble. ¿Recuerdas ese viaje que gané en el trabajo hace un par de años? El crucero por el Caribe. Un nudo de hielo comenzó a formarse en mi estómago, desplazando el calor de las galletas recién horneadas. Conocía ese tono en la voz de Marcos. Era el tono que usaba cuando quería algo, el mismo que usaba a los 8 años para pedir un videojuego nuevo, o a los 18 para que le prestara el coche. Sí, lo recuerdo. Pensé que lo habíais perdido por la pandemia o que ya no podíais ir. Por lo de Sofía, dije, mi voz perdiendo un poco de su alegría inicial. Pues no. Resulta que podíamos reactivarlo, y lo hemos hecho. Nos vamos en 2 días, mamá. 10 días, todo incluido. Playas, sol, un descanso que nos merecemos más que nadie. El silencio al otro lado de la línea debió de ser más elocuente que cualquier grito. Podía oír su respiración, la de un hombre que esperaba una reprimenda, pero que ya había decidido ignorarla. ¿Y Sofía? Mi pregunta fue apenas un susurro. «Ah, bueno, ese es el otro motivo por el que te llamo», dijo con una ligereza que me revolvió las entrañas. «Pensamos que se podría quedar contigo. Ya sabes, solo son 10 días. A ella le encanta estar en tu casa, y así vosotros dos tenéis tiempo para conoceros mejor. Es un plan perfecto, ¿no crees? El plan perfecto. Dejar a su hija de 4 años, a la que habían adoptado hacía apenas 3 meses después de un proceso largo y emocionalmente agotador. Una niña que venía de un entorno difícil y que apenas empezaba a confiar en ellos, para irse a un crucero. La palabra perfecto me sonó como una obscenidad. «Marcos», dije, y mi voz era un susurro gélido. «Adoptasteis a Sofía hace 96 días. 96. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Esa niña necesita estabilidad, necesita a sus padres, necesita crear un vínculo que tú, aparentemente, estás dispuesto a romper por tomarte unos daiquiris en una tumbona». «Mamá, no seas tan dramática», replicó, su tono volviéndose defensivo. «No estamos rompiendo ningún vínculo, al contrario. Esto nos ayudará a ser mejores padres. Estamos agotados. El proceso de adaptación ha sido duro para todos. Necesitamos recargar las pilas. Laura está de acuerdo». Escuché la voz de mi nuera de fondo, un murmullo de apoyo a su marido. Laura siempre había sido más débil de carácter, fácilmente influenciable por Marcos. Los imaginé a los dos, planeando su escapada, justificando su egoísmo como una forma de autocuidado, una palabra que mi generación nunca necesitó para criar a sus hijos. «¿Duro para todos?», repetí, incrédula. «¿Crees que ha sido duro para ti, Marcos?» Piensa por un segundo en esa niña, piensa en lo que ha vivido, piensa en el miedo que debe sentir cada noche a que la vuelvan a abandonar. Y ahora sus padres para siempre van a hacer exactamente eso. Van a desaparecer de su vida durante 10 días sin más. «No vamos a desaparecer, por Dios. Va a estar contigo. Es su abuela. Es el mejor sitio donde podría estar.
El cinismo de sus palabras me golpeó como una bofetada. Estaba usando mi amor por Sofía como su coartada. Me estaba convirtiendo en cómplice de su negligencia emocional. No, Marcos, no voy a hacerlo. No voy a ser la que te facilite abandonar a tu hija. Hubo un largo silencio. Podía sentir su ira creciendo al otro lado de la línea. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que no? Mamá, los billetes no son reembolsables. Las maletas están casi hechas. Esto no es una pregunta, es un aviso. Te la vamos a llevar mañana por la mañana. O eso, o tendremos que buscar una niñera de urgencia. Y sinceramente, prefiero que esté con su familia. La amenaza velada me heló la sangre. La idea de que dejaran a Sofía con una extraña era aún peor. Me tenía atrapada y él lo sabía. Jugaba sucio porque sabía que mi amor por esa niña era incondicional, a diferencia del suyo. Traedla mañana, dije con la voz rota, y colgué. Al día siguiente llegaron puntuales. Marcos y Laura bajaron del coche con sus gafas de sol puestas, arrastrando sus maletas de colores brillantes. Parecían dos adolescentes escapándose a un festival de música, no dos padres a punto de dejar a su hija. Sofía caminaba entre ellos, agarrada a un conejito de peluche gastado. Llevaba una pequeña mochila de unicornios. Sus ojos, dos pozos oscuros y enormes, me miraron con una mezcla de confusión y miedo. No entendía qué pasaba. «Aquí estamos», canturreó Marcos, dándome un beso en la mejilla que esquivé. «Te hemos dejado en la mochila su pijama, su cepillo de dientes y apelitos, por supuesto. Tiene comida para un par de días en la bolsa térmica. El resto ya lo compras tú, ¿vale? Te haré una transferencia». No dije nada. Me agaché y abrí los brazos a Sofía. Ella dudó un segundo, mirando a sus padres, y luego corrió hacia mí, aferrándose a mi cuello como si yo fuera el único salvavidas en un océano de incertidumbre. Su pequeño cuerpo temblaba. «Bueno, nosotros nos vamos ya o perderemos el vuelo», dijo Laura sin mirarme a los ojos. «Pórtate bien, cariño. Mamá y papá volverán pronto. Pronto. 10 días es una eternidad en la vida de un niño de 4 años». Marcos le revolvió el pelo a su hija. «Sé buena con la abuela, campeona. Te traeremos un regalo muy grande». Se dieron la vuelta y caminaron hacia el coche. No miraron atrás, ni una sola vez. Vi cómo metían las maletas en el maletero, cómo se reían de algo que dijo Marcos, cómo se subían al coche y arrancaban, dejando una pequeña nube de polvo en la entrada de mi casa. Me quedé allí, de pie en el porche, con Sofía todavía abrazada a mí, su carita escondida en mi hombro. Escuché sus pequeños sollozos silenciosos. Levanté la vista y vi cómo el coche de mi hijo desaparecía al final de la calle, camino a su paraíso personal. En ese momento miré a la niña que tenía en mis brazos, una niña preciosa y frágil que merecía el mundo entero, y sentí cómo la tristeza se transformaba en una rabia fría y cristalina. Una resolución de acero se forjó en mi interior. Mi hijo había tomado su decisión, ahora me tocaba a mí tomar la mía. Entré en casa con Sofía en brazos, cerré la puerta con suavidad y la senté en el sofá, dándole una de las galletas que había horneado. Sus ojos me miraron, llenos de una pregunta que no se atrevía a formular. Le sequé una lágrima con mi pulgar y le sonreí, una sonrisa que no me llegaba a los ojos. «Todo va a estar bien, mi amor. La abuela está aquí», le susurré. Caminé hacia el teléfono que estaba en la mesita del salón, mi corazón latiendo con una fuerza implacable. Mientras mi hijo y su esposa volaban hacia el sol del Caribe, yo estaba marcando un número que no era de un familiar ni de un amigo. Era el número que, lo sabía con una certeza absoluta, iba a cambiarlo todo. El número de mi abogada de familia. «Elena, soy yo. Necesito verte». Es sobre Marcos y sobre Sofía. Mi voz sonaba firme, más de lo que me sentía por dentro. Elena de la Torre había sido mi abogada y amiga durante casi 20 años. Me ayudó con el testamento de mi difunto esposo, con la venta de la antigua casa y con un par de problemas menores con inquilinos. Pero nunca, jamás, la había llamado por un asunto como este. «Marta, ¿estás bien? Te oigo extraña», respondió su voz cálida y profesional al otro lado de la línea.
Estoy bien, Elena, pero necesito pedirte algo grande. Quiero saber qué opciones tengo. Quiero iniciar los trámites para obtener la custodia de mi nieta. El silencio que siguió fue tan pesado que pensé que se había cortado la llamada. Pude escuchar el suave murmullo de papeles en su despacho antes de que volviera a hablar, esta vez con un tono mucho más cauto. Marta, eso es muy serio. La custodia de un menor no se le quita a los padres así como así. Necesitarías demostrar que son ineptos, que hay negligencia, abuso, un peligro real para la niña. ¿Ha pasado algo? Miré a Sofía, que ahora mordisqueaba su galleta con una concentración absoluta, ajena al terremoto que yo estaba intentando provocar. La han dejado, Elena. Se han ido. Un crucero de 10 días por el Caribe. La adoptaron hace 3 meses y la han dejado aquí como si fuera un paquete que se recoge a la vuelta. Para ellos, es una molestia que interfiere con sus vacaciones. Para mí, eso es abandono emocional. Eso es un peligro. Elena suspiró. Marta, entiendo tu rabia, de verdad, y moralmente estoy de tu lado, pero legalmente un juez podría verlo como que simplemente la han dejado con un familiar de confianza. Es su abuela. Es difícil argumentar negligencia con eso. ¿Y qué hago? Espero a que vuelvan, la recojan y le rompan el corazón la próxima vez que quieran irse a un spa de fin de semana. La frustración me quemaba la garganta. Esta niña viene de un sitio roto, Elena. Necesita anclas, no olas. Y sus padres son un maldito tsunami. Escúchame con atención, Marta. No te estoy diciendo que no hagas nada. Te estoy diciendo que tenemos que ser inteligentes. A partir de este momento, documenta todo. Absolutamente todo. Apunta cada llamada que te hagan o que no te hagan. Guarda todos los mensajes. Anota cómo se comporta la niña, si tiene pesadillas, si está ansiosa, si pregunta por ellos. Cada detalle es una pieza del puzzle. Haz fotos, vídeos de vuestro día a día. Crea un registro de la estabilidad que tú le proporcionas en contraste con la inestabilidad que le han provocado ellos. Por ahora, sé la mejor abuela del mundo y espera a que cometan un error más grande. Colgué el teléfono sintiéndome un poco más centrada. Tenía un plan, una misión. Mi casa ya no era un simple refugio temporal. Era el cuartel general de la operación Salvar a Sofía. Los primeros días fueron una montaña rusa de emociones. Durante el día, Sofía era una niña relativamente feliz. Jugábamos en el jardín, le leía cuentos con voces graciosas y horneábamos más galletas. Pero las noches eran un territorio oscuro y lleno de monstruos. La segunda noche me despertó un grito desgarrador. Corrí a su habitación y la encontré sentada en la cama, con los ojos abiertos como platos, empapada en sudor frío y temblando de forma incontrolable. «¡No me lleves! ¡No otra vez! ¡No!», gritaba al vacío. La abracé con fuerza, meciéndola, susurrándole que estaba a salvo, que la abuela estaba aquí y no iba a irse a ninguna parte. No lloraba por mamá o papá. Gritaba desde un lugar mucho más antiguo y profundo de su memoria. El abandono era un fantasma que la perseguía en sueños, y mi hijo acababa de darle una nueva cara. Apunté el incidente en mi diario, con el corazón encogido y las manos temblorosas de rabia. Al día siguiente, mientras deshacía su pequeña mochila de unicornios para lavar su ropa, encontré un cuaderno de dibujo. En la primera página había un dibujo hecho con ceras de colores. Era una casa, un sol sonriente y 3 figuras. 2 de ellas, grandes, estaban cogidas de la mano. La tercera figura, mucho más pequeña, estaba a varios centímetros de distancia, sola, con una línea temblorosa y triste por boca. Debajo, con la caligrafía torpe de una niña pequeña, ponía «Papá, mamá y yo». Le hice una foto con el móvil y se la envié a Elena sin añadir ni una palabra. Su respuesta fue inmediata. «Recibido. Sigue así, Marta». Pasaron 4 días. 4 días de silencio absoluto por parte de Marcos y Laura. Ni una llamada, ni un mensaje para preguntar por su hija. Nada. Era como si, al subir a ese barco, hubieran desconectado no solo sus teléfonos, sino también sus corazones.
Yo, por mi parte, seguía mi rutina. Parques, cuentos, baños de burbujas. Intentaba construir un pequeño fuerte de amor y normalidad alrededor de Sofía. Al quinto día, mi móvil vibró sobre la encimera de la cocina. Era un mensaje de Marcos. Mi corazón dio un vuelco. Por un instante, una estúpida esperanza me invadió. Quizás se habían dado cuenta de su error. Quizás volvían a casa. Abrí el mensaje. Era una foto. Marcos y Laura, con la piel bronceada y sonrisas deslumbrantes, posaban en la cubierta de un barco enorme. Detrás de ellos, el mar era de un azul imposible y el sol se ponía en el horizonte. Laura sostenía un cóctel con una sombrillita de papel. El texto debajo de la foto decía: «Saludos desde el paraíso. El marisco es increíble. Espero que la pequeña monstruita no te esté dando mucha guerra. Dale un beso de nuestra parte». La bilis me subió por la garganta. La pequeña monstruita, así la llamaba. Miré a Sofía, que estaba en la alfombra del salón, intentando construir una torre con bloques de madera. La torre se derrumbó y ella hizo un pequeño puchero. Corrí a su lado, la ayudé a reconstruirla y le di un beso en su pelo con olor a manzanilla. Mi pequeña monstruita, mi pequeña guerrera, mi niña. Hice una captura de pantalla del mensaje y se la envié a Elena. Estaba a punto de escribirle algo, cualquier cosa para expresar la furia que me consumía, cuando el teléfono empezó a sonar de nuevo. Pero no era Marcos. Era un número desconocido, de Madrid. Dudé un segundo antes de contestar. «Sí», dije con la voz todavía cargada de ira. «Buenas tardes. ¿Hablo con la señora Marta García?», dijo una voz de mujer, serena y oficial. «Sí, soy yo. ¿Quién es?». «Mi nombre es Isabel Benítez. Soy la trabajadora social de la agencia de adopción. Le llamo en relación al expediente de Sofía Rojas, ahora Sofía García». «Señora, hemos recibido un aviso anónimo y muy preocupante. Necesito hacerle unas preguntas sobre el paradero actual de Marcos y Laura». El aire se espesó en mis pulmones. La voz de la trabajadora social, Isabel Benítez, era tranquila, casi burocrática, pero sus palabras llevaban el peso de una posible demolición. Un aviso anónimo. Mi mente corrió a toda velocidad. ¿Elena? ¿Habría sido ella, saltándose su propio consejo de esperar? No, no era su estilo. ¿Quién entonces? ¿Un aviso? «No entiendo», dije, mi voz un hilo de seda tensa. Llevé el teléfono inalámbrico a la ventana de la cocina, vigilando a Sofía en el salón, como si la llamada pudiera de alguna forma hacerle daño. O alguien nos informó de que los señores García podrían haber dejado el país sin la menor, lo cual, como comprenderá, es una situación que debemos investigar. ¿Están Marcos y Laura en casa? Tomé una respiración profunda. La verdad. Elena me dijo que documentara todo, que esperara un error. Esto no era un error, era un cataclismo, y yo iba a ser el sismógrafo que lo registrara. «No, señorita Benítez, no están en casa, se han ido de viaje». «¿De viaje? ¿Puede decirme a dónde y por cuánto tiempo?» «Están en un crucero por el Caribe. Se fueron hace 5 días. Me dijeron que volverían en otros 5. Dejaron a su hija, Sofía, a mi cargo. Soy su abuela paterna». El silencio al otro lado fue elocuente. Podía imaginarla en su oficina, tecleando furiosamente en un ordenador, abriendo archivos, marcando casillas rojas. «Entiendo. Señora García, como sabe, los primeros 6 meses tras una adopción son un periodo de seguimiento crucial. La creación de vínculos y la estabilidad son la máxima prioridad. Un viaje de esta naturaleza es, por decirlo suavemente, muy irregular. ¿Le importaría si paso por su casa mañana para ver a la niña y hablar con usted en persona?» «Por supuesto que no», respondí, mi corazón martilleando contra mis costillas. «Estaré aquí todo el día». «Perfecto. Estaré allí sobre las 10 de la mañana. Gracias por su colaboración». Colgué y me quedé mirando el teléfono. La suerte estaba echada. Mi siguiente llamada fue para Elena. Le conté la conversación palabra por palabra. «Marta, es perfecto», exclamó, y pude sentir su sonrisa de tiburón a través del teléfono. «El aviso anónimo es una bendición, venga de donde venga. La agencia ha mordido el anzuelo porque lo que han hecho Marcos y Laura es indefendible. Ahora, escucha.
Mañana cuando venga esa mujer, no seas una abuela vengativa. Sé una abuela preocupada. Tu casa tiene que estar impecable, la nevera llena. Sofía tiene que estar limpia, feliz y jugando. Tú eres la estabilidad, tú eres el refugio. Muéstrale tus notas, el dibujo, la foto del mensaje de Marcos, el del apodo pequeña monstruita. No acuses, solo presenta los hechos. Deja que ella saque sus propias conclusiones. Pasé el resto del día y la noche en un frenesí de preparación. Limpié la casa hasta que brilló. Hice la compra y llené la despensa con comida sana y los yogures favoritos de Sofía. Le di un baño de burbujas, le leí 3 cuentos antes de dormir y me quedé a su lado hasta que su respiración se volvió profunda y regular. Esa noche no tuvo pesadillas. O quizás fue que mi propia ansiedad era tan grande que no la oí. A las 10 en punto de la mañana siguiente sonó el timbre. Isabel Benítez era una mujer de unos 40 años, con un traje sastre gris y una mirada que parecía capaz de ver a través de las paredes. Entró, me saludó con un apretón de manos firme, y sus ojos lo escanearon todo. La limpieza del suelo, los juguetes de Sofía ordenados en una cesta, el olor a bizcocho de limón que acababa de sacar del horno. Nos sentamos en la mesa de la cocina mientras Sofía jugaba en el salón. Le ofrecí un café que aceptó. Puse sobre la mesa mi diario, el cuaderno de dibujo de Sofía abierto por la página de la familia rota, y le enseñé en mi móvil la foto del crucero y el mensaje de texto de Marcos. Ella observó todo en silencio, asintiendo lentamente. No mostraba ninguna emoción. Su rostro era una máscara de profesionalidad. Hojeó mi diario, deteniéndose en la anotación sobre el ataque de pánico nocturno de Sofía. Miró el dibujo durante casi 1 minuto entero. Luego leyó el mensaje de texto. Pude ver un ligero endurecimiento en su mandíbula. ¿Se han puesto en contacto a menudo?, preguntó, su voz neutra. Ese ha sido el único contacto en 5 días, señorita Benítez, para mandarme una foto de sus cócteles. Después, pidió hablar con Sofía. Se arrodilló a su altura en la alfombra del salón y empezó a jugar con ella con los bloques de madera. Yo las observaba desde el umbral, con el corazón en un puño. Escuché fragmentos de su conversación. ¿Y echas de menos a mamá y a papá?, preguntó Isabel con voz suave. Sofía se encogió de hombros, sin levantar la vista de la torre que estaba construyendo. Se fueron en un barco grande. La abuela hace galletas. Me quiero quedar con la abuela. La torre se derrumbó de nuevo. Sofía no se enfadó. Simplemente empezó a reconstruirla. Isabel se quedó mirándola un momento más y luego se levantó y caminó hacia mí en el pasillo. Gracias, señora García. He visto suficiente, dijo, recogiendo su bolso y su maletín. Su casa es un entorno estable y cariñoso. La niña parece bien cuidada por usted, pero también está claramente afectada por la ausencia de sus padres adoptivos. Caminamos hacia la puerta. Mi esperanza y mi miedo luchaban en mi interior. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Era esto suficiente? Voy a tener que redactar un informe muy detallado, dijo, deteniéndose con la mano en el pomo. Lo que su hijo y su nuera han hecho es una violación grave de la confianza de la agencia y, lo que es más importante, de la niña. Pero hay algo más que usted no sabe. Me quedé helada. ¿El qué? Isabel Benítez me miró directamente a los ojos, y por primera vez vi un destello de indignación en su mirada profesional. Señora García, en el contrato que firmaron, hay una cláusula específica que prohíbe viajes internacionales no esenciales de más de 72 horas durante los primeros 6 meses. Se les explicó verbalmente y por escrito. Ellos sabían perfectamente que estaban rompiendo las reglas, pero la negligencia va mucho más allá. Cuando recibimos el aviso, nuestro primer paso fue intentar contactar con ellos en el número de teléfono de emergencia que dejaron en el expediente de Sofía. Hizo una pausa, y el silencio se llenó con el sonido de mi propia respiración. No era el número de un familiar, ni de un amigo, ni siquiera el suyo. El número de emergencia que dejaron para su hija recién adoptada de 4 años era el de una pizzería local, la pizzería. La revelación cayó en la habitación con el peso de una losa de granito. Me quedé sin aire, apoyándome en el marco de la puerta. No era solo negligencia, era un chiste cruel, una burla.
El contacto de emergencia para su hija, la niña por la que supuestamente habían luchado durante años, era un lugar donde pedían extra de queso los viernes por la noche. Isabel Benítez vio la conmoción en mi rostro, la mezcla de horror e incredulidad. Su expresión se suavizó un ápice, una grieta en su armadura profesional. «Entiendo que esto es difícil de asimilar, señora García», dijo en voz baja. «Este hecho, combinado con todo lo demás, nos obliga a actuar de inmediato». «¿A actuar? ¿Qué van a hacer?», logré preguntar, la voz ronca. «Mi informe recomendará la retirada inmediata de la tutela provisional. Cuando Marcos y Laura aterricen, no volverán a casa con su hija. Serán notificados de que deben presentarse a una audiencia urgente. Y nosotros, la agencia, solicitaremos que la custodia temporal le sea otorgada a usted, a la espera de una evaluación psicológica completa de ambos y una decisión judicial definitiva». Mis rodillas flaquearon. La custodia era lo que quería, por lo que había llamado a Elena, pero escucharlo así, tan real, tan inminente, era abrumador. Una parte de mí se regocijaba, una victoria oscura y amarga, pero otra parte, la madre que aún vivía en mí, lloraba por el hijo que había criado y que se había perdido de una forma tan espantosa. ¿Y Sofía?, susurré. «Por ahora Sofía está exactamente donde tiene que estar, con usted. Siga haciendo lo que está haciendo, señora García. Siga dándole amor y estabilidad. Nos pondremos en contacto con usted en cuanto tengamos noticias». Y con eso se fue, dejándome sola en el umbral, con un torbellino de emociones y el débil olor a bizcocho de limón flotando en el aire. La guerra había comenzado, y yo ni siquiera había necesitado disparar el primer tiro. Mi hijo y su esposa se habían autodestruido con una mezcla letal de egoísmo y estupidez. Los siguientes 5 días fueron los más largos de mi vida. Cuidaba de Sofía con una dedicación febril, como si cada abrazo, cada cuento, cada galleta fuera un ladrillo más en el muro que estaba construyendo a su alrededor para protegerla del caos que se avecinaba. No volví a tener noticias de Marcos. Supuse que Isabel Benítez había decidido no alertarles para que no intentaran alguna maniobra desesperada. Mejor que volvieran a su realidad de golpe, como un chapuzón en agua helada después del cálido sol del Caribe. El 10º día llegó, el día de su regreso. Me pasé la mañana con el estómago hecho un nudo, mirando el reloj cada 5 minutos. ¿Cuándo aterrizarían? ¿Cuándo recibirían la llamada? ¿Cuándo se desataría el infierno? Intenté mantener la normalidad por Sofía. Fuimos al parque, le empujé en el columpio, y ella reía a carcajadas, con la cabeza echada hacia atrás, ajena a la tormenta que se cernía sobre su pequeña vida. Su risa era el sonido más puro del mundo, y me juré a mí misma que haría cualquier cosa para protegerla. Por la tarde, mientras Sofía dormía la siesta, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté con el corazón en la boca. «Mamá, ¿qué demonios has hecho?». La voz de Marcos era un rugido, distorsionado por la furia y el pánico. De fondo podía escuchar los sollozos histéricos de Laura. «No he hecho nada, Marcos. Vosotros lo habéis hecho todo», respondí, mi voz fría como el hielo. «Nos estaban esperando en el aeropuerto. Una mujer de la agencia. Nos han quitado a Sofía. Dice que nos van a quitar a nuestra hija. Y todo es por tu culpa. Tú los llamaste». ¿Y si lo hubiera hecho? ¿Qué esperabas, Marcos? ¿Que me quedara de brazos cruzados mientras tratabais a esa niña como un accesorio que se puede dejar en el guardarropa? Dejasteis el número de una pizzería como contacto de emergencia. ¡Una pizzería! ¿En qué estabais pensando? Hubo un silencio al otro lado. Un silencio cargado de culpabilidad. Lo sabía. Le había dado en el punto exacto donde su arrogancia no podía construir una defensa. Eso fue un error, un estúpido error en el formulario. Tartamudeó. No fue un error, Marcos. Fue un reflejo de lo poco que os importa. Ahora vais a tener que enfrentaros a las consecuencias. No lo entiendes, mamá. Su voz se quebró. El rugido se convirtió en un gemido. Si nos quitan a Sofía, la perderemos para siempre. Volverá al sistema. La enviarán con otra familia. No puedes dejar que eso pase. Y ahí estaba, el golpe bajo,
la manipulación. Sabía que la idea de que Sofía volviera a la incertidumbre del sistema de acogida me aterraba más que nada en el mundo. Estaba usando mi amor por ella como un arma en mi contra, una vez más. «Marcos, escúchame con atención», dije, mi voz temblando ligeramente a pesar de mi esfuerzo por mantenerme firme. «Hay una audiencia, tenéis la oportunidad de defenderos. Pero si queréis tener alguna posibilidad, por mínima que sea, vais a tener que empezar a actuar como padres». «¿Cómo? ¿Qué quieres que hagamos? Haremos lo que sea», suplicó. Sentí una punzada de poder, una sensación amarga pero necesaria. Tenía el control y sabía exactamente lo que tenía que hacer, la única condición que les daría una remota posibilidad de redención a los ojos de un juez y la única que protegería a Sofía a largo plazo. Hay una condición, una sola. Si la aceptáis, quizás pueda hablar con mi abogada y ver si podemos presentar un frente unido, argumentar que fue un error puntual y que estáis arrepentidos. «Lo que sea, mamá, dilo». Respiré hondo, mirando a través de la puerta entreabierta de la habitación de Sofía, donde dormía plácidamente, con su conejito de peluche abrazado contra su pecho. «Venderéis vuestro apartamento en la ciudad. Os mudaréis aquí, a esta ciudad, a 5 minutos de mi casa. Laura dejará su trabajo de marketing y buscará algo a media jornada. Y tú, Marcos, rechazarás ese ascenso que implica viajar constantemente. Vais a estar presentes, vais a ir a terapia familiar, los 3 juntos, conmigo si es necesario. Vais a dedicar cada segundo de vuestro tiempo libre a reconstruir el vínculo que habéis destrozado. O hacéis eso, o juro por la memoria de tu padre, que me aseguraré de que no volváis a ver a esa niña nunca más». El silencio que siguió fue tan profundo que pude oír el tic-tac del reloj de la pared. Podía sentir la lucha interna de mi hijo, su ego, su estilo de vida, su libertad, todo ello chocando contra el muro de mis condiciones. Sabía que le estaba pidiendo que demoliera el mundo que había construido para sí mismo. Finalmente su voz llegó, apenas un susurro roto. «Está bien, mamá, lo haremos». Una semana después, la audiencia tuvo lugar. Elena fue magnífica. Presentó la situación no como un acto de maldad, sino como un error de juicio catastrófico, por parte de 2 padres primerizos abrumados. Presentó mi plan como una solución constructiva, una red de seguridad familiar dispuesta a garantizar el bienestar de la niña. Isabel Benítez presentó su informe, que fue demoledor, pero concluyó que, dada la intervención y el compromiso de la abuela, mantener a la niña dentro de la unidad familiar era, por un estrecho margen, la mejor opción. El juez, un hombre mayor con ojos cansados que parecían haberlo visto todo, escuchó pacientemente. Al final, se dirigió a Marcos y Laura. «Les voy a conceder el beneficio de la duda, pero que quede claro, es la última vez», dijo su voz grave resonando en la pequeña sala. «La custodia provisional se mantiene, pero bajo una estricta supervisión. La custodia legal y permanente de la niña le será otorgada a su madre, Marta García. Ustedes tendrán derechos de visita supervisados que podrán ampliarse gradualmente si cumplen con todas y cada una de las condiciones impuestas por la Corte y la agencia. Y les advierto, a la primera señal de que anteponen sus deseos a las necesidades de esta niña, revocaré todos sus derechos de forma permanente. ¿Entendido?». Marcos y Laura asintieron, pálidos y derrotados. Salimos de la sala del tribunal. Sofía, que se había quedado con una vecina, no tenía ni idea de la batalla que se acababa de librar por ella. Por primera vez en días, sentí que podía respirar. Había ganado. Sofía estaba a salvo. Cuando llegamos al aparcamiento, Marcos se volvió hacia mí con los ojos enrojecidos. «Mamá». «Gracias. Sé que no lo merecemos, pero gracias». Asentí sin poder decir nada. Justo en ese momento, mi abogada, Elena, se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. «Bien hecho, Marta, pero esto no ha terminado. Hay algo que no te conté sobre el aviso anónimo a la agencia», dijo en voz baja, asegurándose de que Marcos y Laura no la oyeran. La miré extrañada. «¿Qué quieres decir?». Elena sonrió, una sonrisa enigmática y afilada. «El aviso no fue tan anónimo como la trabajadora social te hizo creer. La persona que llamó se identificó. Era alguien que, según parece,
Conocía muy bien la situación y tenía un interés personal muy fuerte en el bienestar de Sofía. Mi ceño se frunció. ¿Quién? ¿Quién fue, Elena? Ella bajó la voz aún más, casi en un susurro. Fue la madre biológica de Sofía, y quiere verla. La revelación de Elena me golpeó con la fuerza de una ola helada, arrastrando toda la victoria y el alivio que había sentido momentos antes. La madre biológica. Un fantasma, una figura abstracta en los expedientes de Sofía, se había materializado de repente en el centro de nuestras vidas. Era la pieza del puzzle que faltaba, la que explicaba el aviso oportuno y preciso a la agencia. No había sido una casualidad, había sido un movimiento calculado. ¿Cómo es posible?, tartamudeé, apartándome un poco para que Marcos y Laura, inmersos en su propia miseria, no escucharan. Se suponía que era una adopción cerrada. Se suponía que no tenía ningún contacto. Se suponía, corrigió Elena con suavidad. Pero la gente encuentra maneras, Marta. Quizás un amigo en común, redes sociales. No lo sé. Lo importante es que, legalmente, renunció a sus derechos. No puede reclamar a Sofía. Pero moralmente, la cosa se complica. Quiere verte, a solas. Cree que, ya que ahora tú tienes la custodia, debes saber por qué lo hizo. Mi mente era un caos. Durante semanas, había luchado contra una amenaza clara, el egoísmo de mi hijo, pero esto era diferente. Esto era un territorio desconocido, cargado de un dolor y una historia que yo ni siquiera podía empezar a imaginar. ¿Qué quería esa mujer? ¿Dinero? ¿Reabrir el caso? ¿Simplemente sembrar el caos? Le dije a Elena que necesitaba tiempo para pensarlo. Esa noche, después de acostar a Sofía, me senté en la oscuridad del salón, con el documento de la custodia sobre la mesa de café. Era oficial, era la tutora legal de mi nieta. La había salvado de la negligencia de mi hijo, pero ¿podía protegerla de un pasado que volvía para reclamar su atención? Miré la carita dormida de Sofía en el monitor para bebés, tan pacífica, tan ajena a las batallas que se libraban en su nombre. La decisión se aclaró en mi mente. No podía construir su futuro sobre cimientos de secretos. Tenía que saber, tenía que enfrentarme a ese fantasma. Una semana después, me encontré en una pequeña cafetería a medio camino entre nuestras ciudades. Elena me había aconsejado un lugar público y neutral. Estaba nerviosa, mis manos aferraban una taza de té que no había probado. Entonces la vi entrar. Era joven, mucho más de lo que imaginaba, quizás apenas unos 25 años. Tenía el mismo pelo oscuro y ondulado de Sofía y, cuando se acercó, reconocí en sus ojos la misma profundidad, aunque los suyos estaban llenos de una tristeza infinita. Se llamaba Ana. «Gracias por venir», dijo, su voz apenas un susurro. «Tenía que hacerlo», respondí. «Necesito entender». Y entonces me contó su historia. No era una historia de drogas ni de irresponsabilidad, como los clichés te hacen imaginar. Era una historia de mala suerte y desesperación. Un novio que la abandonó en cuanto supo del embarazo. Una familia que le dio la espalda. Un trabajo precario que perdió. Había intentado, con todas sus fuerzas, mantener a su bebé, pero se encontró sola, sin techo, y sin poder ofrecerle a su hija ni lo más básico. Darla en adopción fue, según sus palabras, el acto más doloroso y más amoroso de su vida. La eligió a Marcos y Laura porque en su expediente parecían perfectos, estables, económicamente seguros, desesperados por ser padres. Seguí sus perfiles en redes sociales, confesó con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Necesitaba saber que ella estaba bien. Veía las fotos que publicaban, la habitación perfecta que le habían preparado, los juguetes caros. Parecía feliz, y entonces publicaron sobre el crucero, fotos de sus maletas, de los billetes, y ni una sola mención a Sofía. Mi instinto me gritó que algo iba mal. Llamé a la agencia, no quería recuperarla, lo juro. Solo quería asegurarme de que estuviera a salvo. Su sinceridad era desgarradora. No había malicia en sus actos, solo el amor desesperado de una madre que había hecho un sacrificio impensable. «Está a salvo», le aseguré, mi voz quebrándose. «Yo la cuidaré, te lo prometo». Hablamos durante casi 2 horas.
Le conté cómo era Sofía, sus gustos, sus miedos, sus pequeñas manías. Le enseñé fotos y vídeos que tenía en mi móvil. Lloramos juntas, dos mujeres de generaciones diferentes, unidas por el amor a la misma niña. Cuando nos despedimos, Ana me dio un pequeño sobre. Es para ella, para cuando sea mayor y pregunte por mí. Hay fotos mías, de sus abuelos biológicos, y una carta explicándole todo. Por favor, ¿se lo guardarás? Lo haré, prometí, guardando el sobre en mi bolso como si fuera un tesoro sagrado. Esa conversación lo cambió todo. Ya no era una batalla de nosotros contra ellos. Se trataba de construir un futuro para Sofía, un futuro que reconociera todas las partes de su historia. El regreso a la realidad fue duro para Marcos y Laura. Vendieron su preciado apartamento y se mudaron a un pequeño piso de alquiler cerca de mi casa. Laura consiguió un trabajo a tiempo parcial en una biblioteca. Marcos tuvo que tragar su orgullo y explicar a sus jefes por qué rechazaba un ascenso para quedarse en un puesto sin viajes. Empezaron la terapia. Al principio, sus visitas a Sofía eran incómodas y supervisadas por mí. Estaban tensos, intentando ser los padres perfectos de manual. Y Sofía lo notaba, se mostraba distante. La rabia que yo sentía hacia ellos tardó mucho en disiparse, pero al ver su esfuerzo, su humillación diaria, su lento y doloroso proceso de cambio, algo en mí empezó a ablandarse. Un día, unos meses después, durante una de sus visitas, Sofía se cayó en el jardín y se raspó la rodilla. Antes de que yo,